Te pido que hables a nuestro corazón. Háblanos, Dios. Danos dirección. Necesitamos de la revelación de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos. Y bueno, también saludo a los que están viendo en vivo el sermón, los que les toca salir de la ciudad o están en otra ciudad. Hay mucha gente que nos ve, y también a los que miran la grabación. Gracias a Dios por los sermones que son de bendición para muchos. Hoy quiero hablar de un tema que es una continuidad un poco de lo que hablé acerca de Jesús respecto a la ascensión. Hoy quiero hablar cómo acceder al cielo. Siempre hemos oído esa frase, ¿no? De ir al cielo. Bueno, vamos a hablar de cómo llego al cielo. ¿Qué debe de pasar? Que no es suficiente solo con morir para que yo llegue al cielo justo en la presencia con nuestro Señor. Y para poder entender un poco lo que esto representa, pues nos toca recordar quién fue el primero entonces que llegó al cielo, que los hombres vimos que llegó al cielo, y ese es Jesús. Siempre cuando hablamos de Jesús, hablamos mucho de su nacimiento, hablamos mucho de su vida, de su obra, muchísimo de su muerte en la cruz. Hablamos también de la resurrección, pero casi siempre omitimos una parte tan importante en nuestra fe, que es como cuando Él ascendió. No hay mucho en la Biblia respecto a ese momento. El doctor Lucas, en el Evangelio según San Lucas, lo registra y lo vuelve a registrar otra vez en el libro de los Hechos, y habla de cómo fue este momento. Y este momento es un momento que debe de replicarse en el futuro en nuestras vidas. Dice Lucas 24:50 en la Nueva Traducción Viviente: entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo, los bendijo, y dice la Biblia, y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado, dice la Biblia, al cielo. Mientras Él estaba con ellos, Él no es como que Él voló como la película de Superman, que Él haya volado, no, dice que Él asciende, es levantado del cielo, y dice que entonces regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Después el mismo doctor Lucas, en el libro de los Hechos, escribe un poco más y dice, Hechos 1:9, después de decir esto, Jesús dice, fue levantado, hay un poco más de detalle, en una nube mientras ellos lo observaban. Entonces es la gloria de Dios, la gloria Shekinah toma a Jesús. Por eso yo dije que Jesús no es que Él voló, sino fue tomado por la gloria, y dice que entonces ascendió al cielo. Y dice, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijeron, hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Entonces en la Biblia vemos que Jesús fue, que ascendió. Hay dos detalles. En el Evangelio según San Lucas dice que se regresaron contentos. Antes Jesús había hablado de su partida, y cuando Jesús hablaba de su partida, por lo regular los discípulos se entristecían. Pero en este momento, cuando Jesús habla de que Él partiría, ya no hay una tristeza, sino que hay un gozo. ¿Por qué? Porque para este entonces ya habían visto los discípulos el milagro de la resurrección. Ya los discípulos habían visto a Jesús 40 días en la tierra. Jesús había mostrado otras cosas y había un entendimiento claro de lo conveniente que era que Jesús no solo haya resucitado, sino que volviera entonces al Padre. Dice la Biblia, uno de los datos más importantes, de las razones por las que Jesús
volvió es para recuperar la gloria que Él tenía. ¿Cuántos dicen amén? Porque recuerden que Jesús se despojó de todo para venir a la tierra entonces, ¿verdad? Encarnado, y entonces Él morir por nosotros. Bueno, terminando su obra, su misión, su obra redentora. Entonces dice la Biblia que ahí el mismo Señor Jesús en Juan 17:5, ahora pues, Padre, llévame a la gloria que compartimos antes de que comenzara el mundo. Entonces, la ascensión de Jesús representa que la gloria de Jesús entonces volvería a Él. Ahora, esta gloria, el miércoles estudiábamos, representaba de alguna manera este entronamiento, esta forma en que ahora Jesús tomaría todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de ella. Entonces, esta ascensión de Jesús representaba que Jesús recuperaba todo poder y toda autoridad que por causa del pecado nuestro se había como extraviado. Entonces vemos a Jesús haciendo esa obra en nosotros, y por supuesto que cuando Jesús asciende, dice la Biblia que Jesús les dijo: esperen, ¿verdad?, en el aposento alto, porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador, ¿verdad?, y los llenará de poder. Entonces hay un montón de cosas buenas que convino entonces a nosotros para cuando Jesús asciende. Entonces Él recupera su gloria, es entronizado, está sentado a la diestra de Dios, no está como de vacaciones, tiene todo el poder, envía el Paracletos. Y por último estudiábamos el miércoles que no solo eso, sino que Él se convertía en el sacerdote real. No solamente está sentado en un trono con todo su poder, sino dice la Biblia que Él intercede. Su sacerdocio ya no es morir por nosotros, porque ya lo hizo una vez y para siempre, sino que ahora vemos a Jesús intercediendo por los hombres. Así es la obra de la ascensión, la gloria de la ascensión, donde vemos entonces todo el poder de Dios. Y la siguiente pregunta, que es lo que quiero predicar hoy, es: ¿cómo yo llego allá? ¿Qué debe de pasar para que yo llegue ahí? ¿Cómo puedo estar yo entonces en este lugar lleno de gloria? ¿Cómo puedo yo acceder a ese trono celestial? ¿Cómo puedo yo poder ser partícipe de esa experiencia o oportunidad salvatoria? ¿Cómo lo logro? ¿Qué debe suceder? ¿Cómo puedo tener acceso a esa famosa gloria Shekinah que lo vieron desde los días de Moisés? Esta gloria poderosa de Dios que dirigía al pueblo en el día con una nube y en la noche con una columna de fuego les protegía. Con esta misma gloria que llevó a Elías, ¿verdad?, en vida. ¿Cómo puedo yo estar ahí delante? Cantábamos hace un rato, delante del Señor. ¿Cómo puedo? Y pues entonces toca estudiar. Y hay dos cosas de las que está la tierra llena. Y aquí entonces viene la esperanza. Dice la Biblia entonces que hay dos cosas que la tierra está llena. Dice Habacuc 2:14: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, ¿qué llena el mundo, el cielo y todo cuanto existe cósmicamente hablando? La gloria de Dios. Es el lugar al que queremos accesar. Y la forma de llegar a esa gloria es con el recurso de otra cosa, que lo exprese así, que también está llena la tierra. Entonces, la tierra está llena del conocimiento de la gloria, pero escuche, dice el Salmo 33:5 que la tierra también está llena de la gracia de Dios.
Dice entonces Salmo 33, 5: Él ama la justicia y juicio, de la gracia de Jehová llena está la tierra. Así como la gloria de Dios llena la tierra, de la misma forma la gracia de Dios llena la tierra. Dice el Salmo 119, 64: de tu gracia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame entonces tu estatuto. Entonces, si yo quiero ver toda la gloria, debo entonces tener toda la gracia. Y he estado hablando de la gracia de mil maneras. Entonces vamos a recordar qué es la gracia. La gracia es lo que el apóstol Pablo nos enseñó en cada una de sus cartas. 85 veces el apóstol habla acerca de la gracia de Dios. Cada carta la inicia con la gracia y cada carta la termina mencionando también la gracia. La gracia entonces es lo que Dios ha provisto en misericordia para que nuestros pecados no sean tomados en cuenta. Ahora no estoy hablando que la gracia opera para los pecados de hace 20 años, no. Estoy hablando que la gracia opera para los pecados de hace 20 años y los pecados de hace 20 minutos. La gracia entonces está entre nosotros, porque la gracia es por la que hoy tenemos salvación. Es la gracia la que nos va a permitir llegar al cielo. ¿Cómo llego al cielo? Mira, para llegar al cielo hay tres cosas que se necesitan. Número uno, ser perfectos. Número dos, ser santos. Número tres, ser justos. No puede haber nada imperfecto delante de Dios, porque entonces esto moriría. Recuerde que dice la Biblia que entonces todo lo que está imperfecto delante de Dios moriría. Ahora, no puede haber nada que no sea santo, porque recuerde que la presencia de Dios es como un fuego que consume. Y si no hay santidad, que es como el oro, entonces se quemará como la hojarasca. Entonces, si no eres perfecto, si no eres santo, y escucha, y si no eres justo, no puedes tener acceso al cielo. No hay manera. Entonces, si tratamos de responder la pregunta, ¿cómo llego al cielo? ¿Cómo tengo acceso al cielo? Solo siendo perfecto, solo siendo santo y solo siendo justo. Y justamente es lo que no tenemos. Justamente no es nuestra naturaleza. No es algo que define a los hombres. No nos define. Entonces ahí es donde viene toda la gloria y toda la gracia. ¿Por qué? Porque dice Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia. Dice, cuando creyeron. ¿Qué fue lo que nos salvó? La gracia de Dios. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, la gracia es la obra de Él que nos permite a nosotros tener acceso a Dios. ¿Qué necesitamos para acceder al cielo? Tres cosas: perfectos, santos y justos. Diga conmigo: perfectos, santos y justos. ¿Y qué es lo que nos da la gracia? Justo eso. Dice entonces, vamos a ver perfectos. Dice entonces, Mateo 5:48, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. Y empieza entonces el Señor Jesús hablando acerca de estas características. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Mira cómo dice la Biblia, si tú empiezas a actuar de la forma correcta,
Si tú empiezas a amar a los que te odian, empiezas a actuar como tu Padre que está en el cielo, pues tú debes de ser perfecto, así como tu Padre en el cielo lo es. No alcanzamos la perfección de acuerdo a los estándares del mundo. El mundo ha establecido estándares de perfección, que todo está basado en estilo, belleza y organización. No. La perfección no está orientada solo a eso, sino la perfección está en ser como Dios. ¿Y cómo es Dios? Es aquel que perdona, que es misericordioso, aquel que es justo, que es verdadero. Entonces, no podemos ser perfectos por nuestra propia obra, sino somos perfectos por la obra que Dios produce por medio de la gracia en nosotros. Entonces ahí entonces encontramos la perfección. Nosotros antes de Jesús no podíamos perdonar a nadie. Nosotros antes de Jesús teníamos resentimiento, teníamos rencor. Yo me acuerdo que cuando yo vine a Jesús por primera vez y llegué a la iglesia por primera vez y escuché a Dios y alabé a Dios y había pasado un tiempo, lo primero que yo sentí en mi corazón fue el amor. Yo no había en mi vocabulario, por lo difícil que fue mi infancia en la relación con mi padre, no tuve esta afectividad de mostrar sentimientos o expresar la palabra amor. Pero lo primero que vino a mi vida fue esta perfección de entender el amor y volver a casa y reconstruir lazos de amor que no existía. Si usted viera hoy mi relación con mis hermanos y mi madre que aún vive, es una conexión total de amor, porque eso no existía. Entonces, ¿cómo yo llego a acceso al cielo? Cuando en mí existe esa perfección que no viene de mí, viene de la gracia. No había razón alguna por la que yo amara. No había razón alguna por la que yo perdonara. No había una reacción personal por la que yo decidiera en mi contexto dejar todo para Dios. No fue eso, sino fue la obra de perfección de Dios en mi vida. 2. No solamente tengo acceso al cielo siendo perfecto como mi Padre lo es, hablo de mi Padre Celestial, sino tengo acceso al cielo, a esa gloria refulgente, siendo santo. Y creo que ser santo es lo más lejos que nosotros los humanos podemos tener. Pero quiero decirle que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Le voy a decir algo. A pesar de obrar perfectamente, lo que nos da identidad en el cielo, en la tierra y el infierno, es la santidad. Yo tuve la oportunidad de ser misionero como 6 veces a Cuba, y me tocó estar en Cuba en los momentos cuando Fidel Castro estaba aún con vida y la opresión que el gobierno generaba era demasiada, y tú ibas caminando y llegaba la Guardia Nacional, llegaba la policía y sin nada, sin explicación alguna, te pedía tu ID, tu identificación. Tú tenías que todo el tiempo. Yo sé que aquí en México tenemos nuestra identificación, ¿no? Esta credencial con la que votamos, y no la solicitan en algunos trámites, pero es muy poco común que no la soliciten en cada esquina, en cada barrio. Bueno, allá era tan necesaria, era tu ID, y ellos tenían que identificarse todo el tiempo. Bueno, nosotros, lo que nos va a identificar en el cielo es nuestro ID, es nuestra santidad, que no viene de nosotros. De hecho, la identidad por la que Jesús es reconocido en el cielo, adivinen cuál es. No es su omnipotencia, no es su omnisciencia, no es su poder. ¿Sabe cuál es la identidad de Jesús en el cielo? Su santidad. Yo nada más le pido que recuerden
¿Qué es lo que vamos a cantar los santos y los ángeles cuando estemos delante de su presencia, según el apóstol Juan visto en Apocalipsis? ¿Sabe cuál es el único canto? Santo, santo, santo. De todos los atributos de Dios, de todas las formas de Dios, de todas las bondades de Jesús, lo que lo identifica en el cielo es la santidad. Ahora, voy a decirles algo impresionante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 34, dice la Biblia que entonces un hombre apareció endemoniado. Dice a versículo 33, Lucas 4:33, cierta vez un Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno clamó gritando, vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? Está hablando el demonio. Has venido a destruirnos. Fíjense lo que dice el demonio. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense la identidad que los demonios tenían acerca de Jesús. Pudo haber dicho otro tanto más atributos. Eres inmutable, eres poderoso, eres soberano. ¿Y cuál fue? Sé que eres el ¿qué? El Santo de Dios. Ahora, ninguno de nosotros, por eso mismo nosotros, cuando estemos delante de Él, ninguno de nosotros podrá definirse como santo, autodefinirse. ¿Está de acuerdo? No. Mire, piensen los fuertes y los poderosos y los reyes de este mundo. Todos ellos podrán decir que tienen ciertas características como Dios, poder, gloria, recursos. Pero nadie en esta tierra puede decir que es santo como Él. Ninguno de nosotros. Dice la Biblia que el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Nadie. Y cuando nosotros veamos a Jesús, lo primero que usted va a querer cantar es su identidad. Santo, santo, santo. Y aquí viene la gloria que llena toda la tierra y la gracia que llena toda la tierra. Usted, por gracia de la gracia, es santo delante de Dios. No por quien es usted, sino por la obra que hizo Jesús en la cruz. Es nuestro ID, es nuestra identificación. Ahora, si los demonios identificaron a Jesús en la tierra, los demonios identifican a los cristianos también. Ya vemos cristianos que nuestra ID es más clara y hay otros cristianos que la ID está más borrosa. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que nos da acceso al cielo? ¿Qué es lo que nos va a permitir? ¿Cuál es nuestro pasaporte? ¿Cuál es nuestra green card? ¿Qué es lo que nos van a solicitar una vez de que hayamos sido perfectos como nuestro Señor? Recuerde que no podía haber un sacrificio de cualquier tipo de cordero, solo un cordero perfecto. Entonces, el Señor agrada la perfección. Pero no solo eso, sino la identidad que tenemos como santos. Nadie accede al cielo si no es perfecto y si no es santo. Diga conmigo perfecto, diga conmigo santo. Ahora, la otra tercera característica para poder tener acceso al cielo es siendo justos. Eso quiere decir siendo justificados. Eso quiere decir que toda nuestra culpa ha sido quitada. Eso hace la gracia. Toda nuestra maldad nos es quitada. Toda deuda nos es quitada. Y por un momento quedamos en un saldo en cero. Todas sus deudas quedan en cero. Eso es ser justificado. ¿Cuántos quisieran ahorita que todas sus deudas quedaran en cero? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás no quieren con su deuda. Bueno, todos queremos, ¿no? Despertar una mañana, saldo cero, no debes nada. Pero los que no levantaron la mano es porque saben que hay algo mayor. Porque ser justificado, escúchame, no es que te quiten toda tu deuda, nada más, sino es que Jesús toma
tu deuda y la pone en su cuenta. ¿Ok? Lo que tú debías, ahora Él lo debe. Pero aquí viene la justificación total. No solamente lo que debías te quitan, sino la cuenta de Él se deposita en ti. Entonces, ser justificado, lo he dicho una y otra vez, no solo es que tu cuenta quede en ceros y sea quitada y sea depositada en otro lado esa deuda, sino que la riqueza de Él es puesta en ti. Cuando yo digo que nadie puede entrar al cielo que no sea justo, no solamente es alguien que no tenga deudas, sino alguien que tenga las riquezas del Hijo de Dios. ¿Está entendiendo eso? Se tiene que ver como su hijo. Cuando Jesús entonces subió al cielo y fue llevado en la nube de gloria, en la gloria Shekinah, llegó, ¿está de acuerdo conmigo? Como perfecto, ¿sí? Llegó como santo y llegó como justo. Porque Él pagó toda la ley que los hombres no podían pagar. Él pagó todo el precio y por lo tanto, como se humilló a sí mismo, fue y recibió toda la gloria hasta lo alto. Entonces, cuando usted va a accesar al cielo, va a accesar al cielo por esta justicia. Ahora, esta justicia hace tres cosas. Número uno, es tan fuerte la justicia que es una justicia que cambia nuestra naturaleza. Dice Efesios 4:24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejantes a Dios. Es lo que acabo de decir. Esta justicia no solo nos quita nuestra antigua manera de vivir, sino nos reviste de una nueva naturaleza. Esta naturaleza caída delante del Padre no es accesible a Él, pero con esta nueva justicia, ahora tenemos una nueva manera de ser vistos por el Padre. Ahora, esta justicia no solo nos da una nueva naturaleza, sino esta justicia ahora sí nos da acceso a Él. Miren, no había manera de tener acceso a Él por nuestra propia condición, sino por toda la gracia que llena la tierra. Ahora, con todas estas características, podemos acercarnos a Él. Dice la Biblia ahí en Romanos 5:2, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. Ahora tenemos derecho. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento había una separación entre el templo, el lugar santo y el lugar santísimo? Entonces, no todos tenían derecho al lugar santísimo, ni al lugar santo, ni al templo. Había gente, los gentiles, los que no eran judíos siquiera, podían estar cerca del templo. Había una barda a la entrada del templo que decía en 4 idiomas, nadie es bienvenido si no eres judío. No podías. Las mujeres, por ejemplo, judías, tenían acceso al atrio, al patio. Esto es importante, te lo voy a hablar. Las mujeres tenían acceso. Los leprosos judíos tenían un área ahí reservada para medio acercarse. Pero usted y yo, que no éramos judíos, no teníamos acceso. Pero con la justicia, dice la palabra que el velo se rasgó. Y ahora lo que no teníamos acceso, cuando Jesús estaba en la cruz, dice que hubo un terremoto y el velo se rasgó. ¿Por qué? Porque ahora el hombre fue justificado. Ahora nosotros, por toda la gracia que está en toda la tierra, tenemos derecho a estar ahora con accesibilidad. Ahora esto es muy importante, porque no todos tienen este privilegio, no todos entienden este derecho. Y nosotros en cada reunión, cada que nos juntamos 2 o 3, cada que usted clama a Dios, tiene ahora el derecho al acceso a Él. ¿Cuántos celebran? Dale un aplauso a Dios si tú estás entendiendo eso. Tienes derecho.
Hoy puedes acercarte confiadamente al trono de Dios. Puedes venir delante de Dios sin tomar en cuenta tu condición, sino la condición de Él. Tienes acceso. Entonces la justicia no solo cambia nuestra naturaleza, nos acerca al Padre. Y escúchame, no solamente tenemos acceso a Él, sino que también hay una cercanía. Y esto está impresionante. No solamente tenemos acceso a Dios, tenemos cercanía. Dice Salmo 140:13, sin duda los rectos alaban tu nombre, los justos, dice, vivirán en tu presencia. Hay una cercanía. Dice, el Señor detesta a esa gente perversa. Dice Proverbios 3:32, en cambio ofrece su amistad a los justos. No solo tenemos derecho a acercarnos, sino tenemos el privilegio de tener amistad, trabar amistad con Dios. Dice que a los justos, dice, les ofrece su amistad. Y Enoc caminó con Dios, y Dios le revelaba sus misterios a Abraham. Y vemos a un Dios cercano. Y vemos a un Jesús cercano a sus discípulos y a otros más que a otros. ¿Por qué? Porque eso es lo que la justicia te ofrece. La justicia te permite acceder entonces al cielo. ¿Quién puede acceder al cielo? Los perfectos, los santos y los justos. Y ninguno aquí por nuestros propios méritos podemos autodecirnos. Nos da como pena decirlo frente a otros. Es que yo soy perfecto. ¿Quién podría señalarte? Muchos. Es que yo soy santo. Muchos te señalarían, pero es que eso justamente es lo que hace la gracia. La gracia de alguna forma pone todo lo que no podemos ser en nosotros por medio de Jesús. Algo muy simple es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de Él es recibida en nuestra naturaleza. Lo que en su naturaleza Él es como hijo, nosotros por la gracia somos hijos. En su naturaleza Él es santo, nosotros por la gracia somos santos. En su naturaleza Él es justo, nosotros por la gracia somos justificados. Él por naturaleza es perfecto, no conoció pecado, y nosotros por la gracia nos hacemos perfectos. Entonces, mientras más gracia tenemos delante de Dios, más gracia tenemos delante de Dios, más acceso tenemos a Él y más derecho a llegar al cielo. ¿Está conmigo? Pero es algo que nosotros provocamos, ¿no? Es algo que Dios hizo. Ahora, domingos atrás les enseñaba, esto es algo muy importante, que algo que abunda en la gracia es la fe y el amor. Dice 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor. Entonces, la gracia abunda en la fe y el amor. La gracia es un campo de fuerza que nos permite acercarnos a Él para que no caigamos destruidos y muertos. Ahora, aquí viene el punto importante, y con eso quiero ir cerrando. Todos nosotros, sin excepción, recibimos una medida de gracia. Todos aquellos que de alguna forma lo crean, tienen una medida de gracia. Todos. Recuerden que toda la tierra está llena de la gracia de Dios. Toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Entonces hay una medida de gracia pareja para todos. Todos tenemos una cantidad de gracia que hemos recibido. Hay una medida de gracia. Dice ahí en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don en Cristo. Ahora, así como hay una medida de gracia, hay una medida de fe. Amén. Entonces todos tenemos una medida de gracia y todos tenemos una misma medida de fe.
Dice la Biblia en Romanos 12:3: digo pues que la gracia que me es dada a cada cual entre vosotros, que no tenga más alto concepto de que de tener, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, cada uno de nosotros tiene la medida de gracia y la medida de fe, porque por medio de la fe obtenemos la gracia, y por medio de la gracia la fe. Un abismo llama a otro abismo, es continua, es la fe, la produce la gracia la produce la fe, y ahí está, es continuo, está creciendo esta relación entre fe y la gracia. Ahora, la gracia no puede aumentar porque la obra está hecha. Amén. O sea, no puedes recibir más gracia porque ya la tienes toda. O sea, no puedes decirle a Dios, perdóname más que a ellos. No, es que a todos los he perdonado por igual. No puedes decir, y aquí viene un punto importante de el sermón al que quiero llegar desde hace un montón de domingos. Porque cuando empecé a hablar del reino, yo les dije, cuando llega el paquete del reino, el paquete del reino de los cielos que se ha acercado es la gracia. Y dentro del paquete de esa gracia viene el favor de Dios. Yo he predicado todo esto porque quiero llegar a este sermón del favor de Dios. Porque entonces, cuando yo estoy en la gracia, no puedo recibir más porque lo tengo todo. Pero dentro de la gracia que recibo, tengo una medida de fe. Pero como la fe es un don, ese es un músculo que sí se puede expandir. Ahora, todos tenemos la misma medida de fe, pero no todos terminaremos con la misma medida. ¿Me está entendiendo? Todos tenemos la misma medida de la gracia. Se queda como está, porque es eterna, infinita y poderosa, y la estamos descubriendo. Esta medida la estamos estudiando, pero todos tenemos una medida de fe. No puedo pedir más gracia porque ya la tengo toda, más al Dios de toda gracia, ¿verdad? Ya está toda la gracia, la estamos descubriendo, toda esa gracia. Pero lo que sí puedo expandir es mi medida de fe, porque mientras más fe tenga, más entiendo la gracia. Amén. Más camino en la gracia, más descanso en la gracia. Entonces, en la fe puedo crecerla, puedo desarrollarla, y mientras más desarrollo mi fe, más entiendo la gracia. Y aquí viene la pregunta más difícil de responder. Si lo que hace que aumente mi entendimiento por la gracia es la fe, póngame atención, esta es la pregunta más importante del día. Si lo que hace que la gracia se expanda en mi conocimiento es la fe, ¿qué es lo que anula o detiene a la gracia? Piense bien. Si lo que hace que la fe aumente mi entendimiento de la toda gracia que he recibido, ¿qué es lo que la detiene? La primera respuesta que se vendrá a la mente será la siguiente: el pecado. Pero no es así, porque el pecado provoca la gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahora, no estoy diciendo que deben de pecar, solo estoy diciendo que a más pecado, más gracia. Nunca habrá más pecado que gracia, siempre hay más gracia que pecado. Entonces, el pecado no es el que frena la gracia. La fe expande mi entendimiento de la gracia, pero el pecado no la frena, la provoca. Entonces, ¿qué es lo que frena la gracia? Lo que frena la gracia es la ley. Lo que frena tu libertad, lo que frena la liberación de lo que hoy hablo, es la legalidad, la religiosidad,
La ley, ahora no tenemos que ser judíos para ser muy legalistas. Cada uno de ustedes, por el contexto como crecieron, por la forma en que caminaron, por la manera en que fueron educados, por la estructura de su corazón, hay un fariseo escondido en su corazón. Escuche lo que le digo. Y es un fariseo que condena y señala a otros, y condena y se señala a sí mismo. Hay gente que es muy dura con otros y son duros consigo mismos. ¿Me está entendiendo? Y a pesar de que está la gracia, y a pesar de que la gracia lo hace todo para que yo tenga perfección, para que yo tenga santidad y para que yo tenga justicia, y es la obra de la gracia, usted en el pequeño fariseo de su interior dice: algo debo de hacer yo para obtener eso. Y cuando ves que alguien está llevando una vida trágica, una vida lamentable, en vez de que le digas: mira, lo que tú necesitas es acercarte a Dios para que la gracia de Dios se acerque a ti, tú inmediatamente le condenas. ¿Sabes por qué te está pasando todo lo que te está pasando? Porque no estás ayunando, porque no estás orando, porque no te estás congregando. Y empieza nuestro fariseo, la ley, a mermar la gracia. ¿Está conmigo? No es el pecado, porque mientras más pecado haya, más gracia va a haber. Siempre va a haber más gracia, que sobreabunda. Pero ¿sabes qué es lo que detiene esto que sobreabunda? ¿O qué es lo que hace que se nuble lo que sobreabunda? La ley. Por eso los hombres en los días de Jesús, que eran unos fariseos y que eran unos legalistas, aunque la gracia caminaba con ellos, no lo podían ver. ¿Estás conmigo? Hay gente que ahorita está viendo este sermón que no cree en el concepto total de la revelación de la gracia y está diciendo: no, no, este habla con mentira, porque él debe de hacer, y hay juicio, y hay pecado, y hay condena, y está ahí su corazón luchando. Hay gente tan dura en su corazón que la situación por la que están viviendo creen que la merecen, porque quizá han fallado, han tropezado, se han apartado de Dios, se han distanciado del Señor, han peleado, reñido con la esposa, con el esposo, se han desgreñado a todos los hijos, al perro, al gato, a todos, y con todos han contendido, con todos se pelean, con el cerillito de cualquier centro comercial, con cualquier viene leche del carro, tienen contienda con el mundo. Y dicen: yo no puedo ser perfecto. Y tu pastor que te ama te digo: sí, porque no es la obra tuya, es la obra del Señor. Pero en el fondo de tu corazón, y no por el amén que mi hermana siempre lo dice, pero en el fondo de tu corazón, cuando yo te digo: tú puedes ser justo y tener cercanía a Dios y cambiar tu naturaleza por la gracia divina, en tu corazón fariseo, religioso, chipocludo y apestoso, estás creyendo que no es posible. Amén. Estás creyendo que no lo mereces, que no debería, porque en la liturgia, porque en el libro de la disciplina de mi denominación dice, porque según él, y empezamos todos tenemos un pequeño fariseo. Hay muchas reglas que ponemos aún dentro de la iglesia. Por ejemplo, está la regla en algunas iglesias: nadie puede servir si no ha tomado el curso que la iglesia ofrece a los nuevos creyentes. Y qué bueno que forcen a la gente al estudio, debe de pasar. Pero si por alguna razón alguien no puede estudiar el curso, no puede servir. Imagínense Saulo de Tarso, nadie quería darle el curso. Ananías dice: Señor, este me va a matar. Señor Pablo, yo sé que usted está destinado a ser misionero y llevar el evangelio a todo el mundo, escribir todas las cartas, pero no ha tomado el curso, no puede servir con nosotros. Imagínense. Y empoderamos nuestras reglas, nuestra forma, nuestras maneras. Es que si tú no eres bautizado en agua, no puedes hacer nada para la obra de Dios, no puedes bautizarte. Lo contrario, si no has llevado un año de cristiano. Y empezamos con reglas.
Las mismas reglas que en un tiempo los hombres pusieron en los días de Jesús. Pusieron casi 570 mandamientos al día del Sabbat. Y no era necesario tantas reglas que eran por fuera de la ley. Pero todos tenemos un fariseo en el corazón. ¿Está conmigo? Y todo el mundo pone. Ahora, ¿saben qué es lo que yo lamento? No me preocupa que tú le pongas reglas a otros. Porque como soy un pastor que cree en la gracia, y no creo en la gracia porque muchos dicen que el que justifica la gracia es porque la ha pecado o tiene una falta moral así muy histórica. Yo no la tengo, no habría razón para, así lo predica porque el hombre falló y no, yo. Si tú estás condenando a alguien y tú me platicas y me dices que un fariseo te puso una regla, yo te puedo decir, no la sigas. No viene la Biblia, no la necesitas. Tú estás bajo la gracia. Amén. Podría ayudarte. ¿Sabes dónde no puedo ayudarte? Cuando el fariseo que te condena eres tú mismo. ¿Me entiendes? Cuando tú eres el que se dio su propio castigo. Ahora es muy sutil, es hasta imperceptible. Pero tú dices en el fondo, aunque le estás pasando mal, y en vez de pedir ayuda y acercarte al cuerpo de Cristo y acercarte a un pastor, dices, no, está bien, me la merezco. Fíjate lo que estás diciendo. Te estás autocondenando. Los fariseos se ponían por jueces de otros y condenaban a otros. Pero qué duro es cuando tú mismo das una sentencia y a quien se la das es a ti. Y tú mismo dices, yo no saldré de esta situación, merezco lo que estoy viviendo, lo que está pasando en mi vida es parte de mis errores. Y el condenador empieza entonces a enseñorearse de tu manera de vivir, porque tú le estás dando paso a lo que de verdad merma la gracia. No somos lo que somos. Mira, no vas a entender la gracia hasta que no la experimentes. No, yo puedo enseñarte, tengo más sermones y voy a hablarte. No lo vas a entender hasta que no lo experimentes. Hasta que no decidas en tu corazón dejar en paz a ese fariseo y empezar a vivir la vida en Jesús, una vida abundante, una vida llena de gracia. Vinieron mis suegros a visitarme en esta Navidad. Y uno de mis propósitos era que ellos experimentaran la nieve. La gente de la Ciudad de México no tenemos contacto con la nieve, no, es atípico. El granizo es lo más cercano a eso. Y entonces cayó una nevada, recordarán, y solo cayó ahí en la sierra de Majalca. Y supe esa noche que había nevado. Le escribí a un par de amigos que sé que viven por ahí o tienen acceso a ese lugar, a esa zona, y muchos me dijeron, sí, efectivamente, anoche nevó, sigue nevado, pero te tienes que ir temprano. Y no dudé, subí a mis suegros como pude y me fui en mi carro allá a la montaña de Majalca. Y empezamos a subir yo ya había ido antes y yo me imaginé en cierta altura de la sierra que iba a encontrarme la nieve, pero no había nada, hermanos. Yo dije, no hay nada. Fallé ya todo el recorrido que hemos hecho. Ya traíamos comida en el camino, pues era como un día de campo en la nieve. Mis suegros venían con mucha expectativa, nunca habían visto en toda su vida la nieve. Y yo les explicaba, mire, es que la nieve es así, y luego es allá. Mire, cuando yo era chico y fui por primera vez a la nieve en el Popo, pues un amigo vio una bola de nieve en el camino, y pues en las caricaturas y en las películas vemos que la gente se avienta como si fuera algodón, y era una piedra, hermanos, y pase. Usted no haga, suegro, eso, porque yo le venía dando cursos de la nieve, y mientras íbamos subiendo no había nieve. Yo, Dios santo, híjole, tanta ilusión. Y en eso baja una troca, un señor muy chihuahuense y con su sombrero y su trocón. ¿Y a dónde va, mijo? Y le digo, voy para arriba, voy a la nieve. Vete rápido, porque allá está la nieve. Cuando nos dijo eso, no perdí el entusiasmo y empezamos a subir y llegamos a Majalca, amados hermanos, y había nieve. ¿Qué cree que hizo mi suegro? ¿Qué es lo primero que usted haría
Bueno, ustedes ya son expertos en la nieve. Pero ¿qué es lo primero que hace alguien, un niño, cuando llega con la nieve? Agarra bolitas de nieve y empieza la guerra campal de nieve. Y en eso mi suegro, sin pensar, comenzó un combate con Samuel, con Antonella, y ver la imagen, ver la postal, es un momento. Ver a un hombre tan grande jugando con la nieve, bueno, es un tema. Entonces mandamos fotos a los de México y wow, qué padre. Y ahora ellos estaban explicando cómo es la nieve. ¿Me entiendes? Y ellos, el grupo de la familia decían, y es que no, es que mira, la nieve no es como tú crees. La nieve es así, así, así y así. Lo mismo pasa con la gracia. Lo mismo pasa con la gracia. Yo te puedo hablar de la gracia. Yo te puedo decir que por la gracia eres perfecto. Yo te puedo decir que por la gracia eres justo. Yo te puedo decir que por la gracia eres santo. Y yo puedo decirte una y otra vez que los fariseos interiores son los que están arruinando tu vida. Pero mientras tú no experimentes la gracia, vivirás en esa condena eternamente. ¿Me estás entendiendo? Tienes que liberarte de eso. Tienes que liberar tu corazón de esas ataduras que están aprisionándote y ahorcándote y ahogando tu vida. Quiero terminar. Venga alguien con el teclado. Hay un momento importante para la historia de la gracia. Porque en esto que voy a contarte es el momento donde se suma toda esta historia. Ahora si tú has puesto atención, ¿cómo logro tener acceso al cielo? Pues siendo perfecto y siendo santo y siendo justo y venciendo el fariseo de mi interior. Bueno, hay un momento en la historia del ministerio de Jesús en la tierra que enmarca esto que estoy hablando. Y dice la Biblia ahí en Juan, capítulo 8, versículo 3. Es una historia que usted conoce. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, esta mujer no solo había pecado, dice que fue capturada en el acto mismo. Mire, una cosa es ser pecador y otra es ser pecador infragante, ¿verdad? Porque no es lo mismo robar a que te vean robando. No es lo mismo mentir a que te vean mintiendo. No es lo mismo chismear a que te vean chismeando. No es lo mismo adulterar a que te vean adulterando. Pero dice la Biblia que estos hombres, escribas y fariseos, dice que para probar a Jesús se la llevaron. Dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, aquí viene el punto, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía con el dedo. Muchos teólogos dicen que cuando vino a la escena, y como esta mujer había sido capturada en el adulterio, era muy probable que estuviera desnuda, y si no lo estaba, la desnudaron, porque era la forma en que ellos castigaban a los adúlteros. Los desnudaban y luego los apedreaban. Y yo les dije que Jesús era perfecto en su vida y en su obra. Entonces algunos teólogos creen que cuando Jesús vio que estos hombres venían y conociendo sus intenciones, Él se volteó para no verla. Y dice que entonces Él escribía con su dedo en el suelo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia. Salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta el postrero, quedando solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más, sino solo a la mujer, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno. Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira, hermano, lo que está pasando aquí es impresionante. Aquí está Jesús como su papá, escribiendo con el dedo. ¿Se acuerda que el Padre escribió la ley con su mano? Pues Jesús con su mano escribió la gracia. ¿Está conmigo? Es Jesús escribiendo: el que esté libre de pecado. Algunos teólogos dicen que en realidad no dijo el que esté libre de pecado, él puso el que no haya adulterado jamás. Ahora, si eso es verdad, como los teólogos afirman, y Jesús no puso el que esté libre de pecado, sino el que esté libre de adulterio, arroje la primera piedra, dice que en la conciencia de ellos no pudieron y la soltaron. A ver, ¿quién acusaba a esta mujer? No solo eran fariseos, eran adúlteros como ella. ¿Me estás entendiendo? Eran como ella los que la condenaban. Eran como ella las que la señalaban. El que te señala, el fariseo, esa farisea que te ha acusado, o ese mismo, es tan pecador como tú. ¿Entiendes eso? Pero ante la gracia, dice: ¿dónde están los que te... Escúchame, cuando estás en la gracia, toda condenación se desvanece. Quizá llevas 20 años siendo condenado con un pecado del que no has podido. Quizá llevas tanto tiempo siendo condenado. Ya te dije, la gracia no te anima a pecar. Al contrario, es tanta la gracia, porque es continua. Y es una medida para todos, que es tan grande que tú cedes al pecado. Es la abundancia de la gracia, ya lo expliqué antes, que te hace. Y después esa gracia, entonces el Señor llega, voy a predicar eso, el Señor manda el amor, manda la misericordia, manda la compasión, manda la gracia, y luego manda el favor. Ese es el tema, manda el favor. Pero el Señor entonces envía esta gracia, y la gracia se escribe en la tierra, y la gracia es enseñada en medio de los hombres, en un momento donde la gracia se necesitaba. Y entonces dice Jesús: ¿dónde están los que te condenan? Y dice: ninguno hay. Y entonces, no lo dijo así Jesús, pero según nuestro estudio, así fue: ni yo te condeno, vete entonces como perfecta, santa y justa, y no peques más. Amén. Dale un aplauso al Señor si lo entiendes. Y no peques más, porque ni yo, el único justo, el único perfecto, el único santo, te condena. Esta mujer volvió a pecar. Al menos no hay un registro que jamás haya sido vuelta. No dice la Biblia: y aquella que fue perdonada de adulterio volvió. Nunca. La Biblia no habla. Fue la gracia de amor, fue la gracia del Señor la que hizo que cambiara la sustancia de su corazón. Y esa persona que era una inmoral, y esa persona que en la estructura de su corazón había cierto error, no lo volvió a hacer jamás. Ahora, no solo por su propia convicción, no solo por la experiencia de Jesús, sino porque Dios cambia la estructura. Y de esto no lo puedo explicar. Yo lo único que sé, que un día yo era un adicto,
Era un marihuano que fumaba marihuana y era un joven que inhalaba cocaína. Y yo era una persona que por más de 3 años era un adicto. Y un día encontré a Jesús, habló mi nombre por 2 veces, pronunció mi nombre y entregué mi vida a Él. Y yo puedo decir delante de Dios que jamás, nunca más me volví a drogar. ¿Por qué? Porque la estructura de mi corazón cambió. Porque eso produce la gracia. La naturaleza mía se cedió y entró en mí la naturaleza de Él. Y hay pecados que hoy cargas. Y yo oro a Dios que esos pecados cedan. ¿Me estás escuchando? Que ceda. Que la estructura que cambió en esta mujer adúltera, que la estructura que cambió en mí y en otras más personas, cambie hoy tu corazón y tú entonces puedas vivir una vida en victoria. Que cese ese fariseo que ha anulado, escúchame, no ha sido el pecado, no, ha sido la legalidad, ha sido la religiosidad la que ha mermado la plenitud de vida que tienes en Jesús. Pues como pastor, como ministro, como sacerdote del evangelio, yo le digo a esos fariseos que tienen pies y cabeza, manos y boca, que te condenan, callen en el nombre de Jesús. Y aquellos fariseos que están en tu corazón, en tu mente, en tu interior, que hablan a tu vida, como pastor, como ministro, sacerdote, yo digo hoy, callen ahora en el nombre de Jesús. Y no tienen parte ni suerte, ni autoridad alguna para condenar tu alma, condenar tu vida, porque quien murió por ti y quien dio la vida por ti y resucitó y ascendió al Padre y está sentado a la diestra de Dios con todo poder, ni Él te condena. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea su nombre, bendito sea en su casa. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por la obra en medio de nosotros. Póngase de pie conmigo. Adoremos al Señor. No hay otro lugar que me llene. Vamos, ponte de pie. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Vamos a ir al Señor. Estar contigo. Tiene cercanía. No hay otro lugar que me llene. Adoramos, Dios. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Sí, Señor. ¿Por qué no ahí en tu lugar te pones en paz con Dios? Y si hubiera algo en lo que hayas tropezado, vamos, ponte a cuentas. Dile, Señor, gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Vamos, ¿dónde están los que te condenan? Ahora yo te pregunto. ¿Dónde están los que te señalan? Sí, Señor Jesús. ¿Dónde están los que te acusan? Estar contigo. Dice el Señor, pues ni yo te condeno. Vamos, dile, en la tempestad. En la tempestad me das calma, nada detendrá Sí, Señor. tu fidelidad. Vamos, dile tu fidelidad.
Tu fidelidad es grande.